Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes. Y la verdad es que hoy les traigo un vídeo que, bueno, me tiene muy emocionado, porque es pura fantasía romántica. Hoy nos vamos a sumergir en una historia digna de un cuento de hadas moderno, pero con un toque muy turco. Prepárense para un viaje a la magia, a la intriga y por supuesto, al amor. Vamos a hablar de Hande y Kerem en una cita secreta. Romance bajo la luna. Suena bien, ¿verdad? Pero antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. No saben lo mucho que me ayuda su apoyo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Tenemos mucho contenido interesante por delante, así que no se lo pierdan. Bien, ahora sí arrancamos con la historia. Imaginen esto, una noche oscura y estrellada, la luna llena brillando en todo su esplendor. El aire fresco, un poco de brisa, y en ese escenario romántico se encuentran Hande y Kerem. ¿Pero cómo llegaron hasta ahí? ¿Qué los llevó a esa cita secreta? Bueno, como sabrán, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que conquistaron corazones con su química arrolladora en la serie Love is in the Air. La serie, para los que no la hayan visto, es una comedia romántica que los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Y claro, la gente no tardó en empezar a especular sobre si su romance iba más allá de la pantalla. Rumores, fotos, citas, el misterio se alimentaba a cada paso. Y la verdad es que aunque no se confirmó oficialmente una relación amorosa durante mucho tiempo, los fans no perdieron la esperanza de verlos juntos. Y con razón. La conexión que tenían, la forma en que se miraban, la complicidad, era innegable. Y ahí es donde entra la idea de esta cita secreta. A ver, no podemos saber con certeza absoluta si hubo una cita secreta como tal, a menos que ellos mismos lo confirmen. Pero lo que sí podemos hacer es jugar con la fantasía, con la imaginación. Imaginen que en medio de todo el revuelo mediático, en medio de las presiones de la fama, Hande y Kerem decidieron tener un momento para ellos, lejos de las cámaras y de los focos. Piensen en la emoción, en la adrenalina de saber que es algo prohibido, algo que deben mantener en secreto. ¿Dónde se encontrarían? En un restaurante escondido en Estambul con vistas al Bósforo. ¿En una playa desierta, a la luz de las estrellas? O quizás en un lugar más íntimo, como en el balcón de uno de ellos, con música suave y una botella de vino. La ambientación es clave para esta historia. La luna, como dije, es un personaje más. Su luz, suave y misteriosa, ilumina sus rostros, creando sombras y revelando secretos. El ambiente lleno de tensión, con esa sensación de aquí y ahora. Cada palabra, cada gesto, adquiere una importancia especial. *** Profundizando en el escenario perfecto, la magia de Estambul y la conexión íntima ***. Vamos a sumergirnos aún más en la atmósfera de esta cita secreta. Estambul, la ciudad que fusiona Oriente y Occidente con su rica historia y su belleza incomparable, ofrece el escenario perfecto para un encuentro romántico. ¿Imaginan la escena? Podría ser en una terraza escondida en el barrio de Beyoğlu, con vistas panorámicas al Cuerno de Oro. El aire perfumado con el aroma de las especias y el sonido lejano de las llamadas a la oración creando una atmósfera mágica. Tal vez la cita se desarrollara en un *meyhane tradicional, un restaurante donde se sirven meces exquisitos y *rak la bebida nacional turca, que despierta los sentidos. La música en vivo con melodías nostálgicas y apasionadas llenaría el ambiente de romance. En este lugar, lejos de las miradas indiscretas, Hande y Kerem podrían relajarse, compartir risas y secretos, y disfrutar de la compañía mutua sin la presión de la fama. Otra opción, aún más íntima, podría ser un paseo en barco por el Bósforo al atardecer. Contemplando las majestuosas mansiones otomanas que bordean el estrecho, mientras el sol se pone y pinta el cielo con colores vibrantes. El suave balanceo del barco, el rumor del agua y la brisa marina crearían un ambiente perfecto para la intimidad y la conexión. La elección del lugar es fundamental para crear la atmósfera adecuada. El lugar elegido debe ser un reflejo de su personalidad y de la conexión que comparten.
Un lugar que les permita ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Un lugar donde puedan ser vulnerables y sinceros, donde puedan abrir sus corazones y dejar que el amor florezca. Asterisco asterisco los detalles que encienden la llama, música, conversaciones y gestos asterisco asterisco. Más allá del escenario, hay elementos cruciales que alimentan la fantasía de esta cita secreta. La música, por ejemplo, juega un papel fundamental. ¿Qué canciones elegirían para acompañar su encuentro? Tal vez una selección de melodías turcas románticas, que evocan nostalgia y pasión. O quizás canciones en inglés que tengan un significado especial para ellos, que les recuerden momentos compartidos o que expresen sus sentimientos más profundos. Imaginemos que durante la cita, Kerem le dedica una canción a Hande. Tal vez una balada romántica que exprese su admiración por ella, su belleza, su talento y su personalidad. O tal vez una canción más enérgica y divertida, que refleje la alegría y la complicidad que comparten. La música, en este caso, se convertiría en el lenguaje del corazón, en una forma de comunicación que trasciende las palabras. La conversación, por supuesto, también es esencial. ¿De qué hablarían Hande y Kerem en esta cita secreta? Probablemente de sus sueños, sus miedos, sus anhelos y sus frustraciones. Hablarían de su carrera, de sus proyectos futuros y de los desafíos que enfrentan en la industria del entretenimiento. Pero sobre todo hablarían de sus sentimientos, de la conexión que sienten el uno por el otro, de la química innegable que los une. Imaginemos que Kerem le confiesa a Hande lo mucho que la admira, lo impresionante que le parece su profesionalismo y lo especial que es para él. Hande a su vez podría compartir sus sentimientos, expresando lo afortunada que se siente de tenerlo en su vida, de contar con su apoyo y su amistad. La conversación, en este caso, se convertiría en una terapia, en un intercambio de emociones que fortalecería su vínculo. Los gestos, por último, son fundamentales para transmitir emociones y crear una atmósfera de intimidad. Una mirada cómplice, una sonrisa tímida, un roce casual de manos, un abrazo afectuoso, todos estos pequeños detalles contribuirían a crear una conexión más profunda y a encender la llama del amor. Imaginemos que durante la cita, Kerem le regala a Hande una flor, símbolo de su admiración y de su afecto. O que al despedirse le da un beso en la mejilla, un gesto de cariño y de ternura que sella su encuentro. Los gestos en este caso se convertirían en el lenguaje del cuerpo, en una forma de expresar sentimientos que a veces son difíciles de poner en palabras. Asterisco asterisco el peligro acecha, el riesgo de ser descubiertos asterisco asterisco. Pero como toda historia de amor, la cita secreta de Hande y Kerem no estaría exenta de riesgos. La fama, la presión mediática y la curiosidad de los fans podrían poner en peligro su encuentro. Imaginemos que en medio de la cita un paparazzi los descubre. La escena se vuelve caótica con flashes de cámaras y preguntas incesantes. La noticia se propaga rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación, generando un revuelo de comentarios y especulaciones. Hande y Kerem se ven obligados a tomar una decisión: ¿cómo reaccionar ante la presión? Podrían elegir huir juntos, arriesgándose a todo, a la persecución de la prensa, al escrutinio público y a las posibles consecuencias para sus carreras. O podrían decidir separarse, priorizando su imagen pública y la estabilidad de sus proyectos. La tensión, el miedo y la incertidumbre se apoderarían de ellos. La adrenalina correría por sus venas. La cita secreta se convertiría en una aventura, en una prueba de fuego para su relación. ¿Lograrían superar este obstáculo? ¿O la presión de la fama los separaría? Otra posibilidad es que en medio de la cita, alguien cercano a ellos, un compañero de trabajo, un amigo o incluso un familiar, los descubra. La reacción de esta persona podría ser diversa, desde la sorpresa y la alegría hasta la decepción y la crítica. La situación se volvería aún más complicada, ya que Hande y Kerem tendrían que lidiar con las opiniones y los sentimientos de su entorno. En este caso, la cita secreta se convertiría en un desafío para su relación, en una prueba de su madurez y de su compromiso. ¿Lograrían mantener su secreto? ¿O cederían a la presión de quienes los rodean? Asterisco asterisco el final, un susurro bajo la luna asterisco asterisco. Llegamos al clímax de nuestra fantasía. ¿Cómo terminaría esta cita secreta? Las opciones son infinitas, pero todas llenas de emoción y de posibilidades. Tal vez la cita terminaría con un beso apasionado bajo la luna, con promesas susurradas al oído y con la esperanza de un futuro juntos.
Hande y Kerem se darían cuenta de que el amor que sienten es más fuerte que cualquier obstáculo, que están dispuestos a luchar por su relación y a desafiar las reglas impuestas por la fama. O tal vez, la cita terminaría con una despedida agridulce, con la promesa de volverse a ver y con la incertidumbre de un futuro incierto. Hande y Kerem decidirían priorizar sus carreras y su imagen pública, pero, al mismo tiempo, dejarían la puerta abierta al amor. Sabrían que su conexión es especial, que siempre tendrán un lugar en el corazón del otro y que, tarde o temprano, el destino los volverá a unir. En cualquier caso, la imagen de Hande y Kerem compartiendo un momento íntimo bajo la luz de la luna sería inolvidable. Un recuerdo que los acompañaría para siempre, un símbolo de su amor y de su complicidad. *** El legado de Love is in the air y el poder de la fantasía ***. Es crucial recordar que esta es solo una fantasía, una especulación basada en la química que Hande y Kerem demostraron en Love is in the air y en la fascinación que generan como pareja. Pero precisamente esa química, esa conexión, es la que alimenta nuestra imaginación y nos permite soñar. La serie, que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo, nos presentó una historia de amor llena de obstáculos, de malentendidos y de momentos mágicos. La actuación de Hande y Kerem, la química que irradiaban en cada escena, fue el motor que impulsó el éxito de la serie. La fantasía de una cita secreta, de un romance a escondidas, es el resultado natural de esa conexión. Es la forma en que los fans canalizamos nuestra admiración, nuestro cariño y nuestra esperanza de verlos felices. Es la prueba de que el amor, incluso en el mundo del espectáculo, puede ser real, apasionado y digno de ser celebrado. Y es que en el fondo todos anhelamos un amor como el de Eda y Serkan, los personajes de Love is in the air. Un amor que trascienda las barreras, que enfrente los desafíos y que nos haga creer en los finales felices. La magia de esta serie reside en su capacidad para hacernos soñar, para emocionarnos y para recordarnos que el amor verdadero existe. *** El impacto en la cultura turca y el mundo ***. La popularidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de la serie Love is in the air, ha trascendido las fronteras turcas. Han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, Europa y Asia. La serie, gracias a su trama cautivadora, sus personajes carismáticos y la química entre sus protagonistas, se ha convertido en un fenómeno cultural, generando un gran interés por la cultura turca, por sus paisajes, su gastronomía y su moda. El éxito de la serie ha impulsado la carrera de Hande y Kerem, quienes se han convertido en figuras internacionales, en embajadores de la cultura turca y en referentes para millones de jóvenes. Su influencia se extiende más allá del mundo del espectáculo, ya que han participado en campañas publicitarias, en eventos benéficos y en causas sociales. *** Conclusión. Un brindis por el amor y la esperanza ***. Y bueno, chicos y chicas, con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado sumergiéndose en esta fantasía romántica, que hayan soñado con Hande y Kerem en una cita secreta, y que hayan sentido la emoción del amor bajo la luna. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus fantasías. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué final le darían ustedes a esta cita secreta? ¿En qué lugar de Estambul se imaginarían que tuvo lugar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Necesito su apoyo para seguir creciendo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.